¿Alguna vez has sentido que tu vida está siendo controlada por fuerzas invisibles? ¿Y si te dijera que tu inconsciente controla tu vida y hasta que no lo hagas consciente va a regir tu vida y lo vas a llamar destino? Hola, mi nombre es Esther y voy a profundizar en el Shadow Work hoy, que es el trabajo con la sombra que transformó mi vida completamente. Pasé de ser alguien complaciente con los demás a una persona que abraza su verdadero ser. Quédate, porque voy a revelarte verdades poderosas que pueden cambiar tu vida. Comienzo mi vídeo con la cita de Carl Jung: hasta que no hagas consciente lo inconsciente, dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Durante años evité hablar de la sombra, prefiriendo enfocarme en lo positivo. Pero comprendí que omitirla es un perjuicio y un error. El trabajo de sombra consiste en identificar, confrontar e integrar esas partes de mí misma que he reprimido o negado, como miedos, deseos o emociones y patrones de conductas. Solo al atraerlas a la conciencia puedo comprenderlas, transformarlas y dejar de ser controlada inconscientemente por ellas, logrando un equilibrio interno y mayor autenticidad en mi vida. Quiero compartir mi viaje de cómo superé el complacer a los demás, el miedo, la vergüenza y el victimismo. Esas conductas nacieron de experiencias en mi infancia, de la sensación de que mis padres no estaban realmente conmigo cuando era una niña. Para sentirme vista y aceptada, aprendí a buscar su aprobación y ser complaciente, como si al agradar evitara ser abandonada. Ese patrón de complacer me tenía atrapada en una mentalidad de víctima y en un miedo constante al rechazo. Con el tiempo comprendí que esas dinámicas eran reflejo de fuerzas ocultas, lo que Jung denominó la sombra, que al no ser reconocido estaban saboteando mis relaciones, mi autoestima y mi capacidad de crear la vida que deseaba. Ignorar mi lado oscuro perpetuó patrones de autosabotaje. Confrontarlo y explorarlo conscientemente es la clave para crecer y vivir de una manera intencional, porque me permite reconocer mis emociones reprimidas, entender mis comportamientos y transformar hábitos limitantes en fuerza personal. Carl Jung nos nombró los 4 arquetipos como pilares de la psique. La persona, que es mi máscara pública, es aquello que muestro al público para ser aceptada. El ánima animus, que es la parte masculina femenina inconsciente que refleja mi niña interior y mi sensibilidad. Luego mi yo superior, el héroe, que es el self, mi centro más profundo de mi yo superior conectado con lo divino, que integra todos los aspectos de mí. Mi sombra, que es mi lado oscuro, oculto y reprimido, donde se guardan los miedos, deseos y traumas que no acepto. Entiendo ahora que la sombra no es algo malo en sí, sino una parte negada de mí que necesitaba ser reconocida para alcanzar el equilibrio. Integrar la sombra me permitió aceptar todas mis partes, sanar patrones repetitivos y vivir con más autenticidad. Recuerda la cita de Jung: uno no se ilumina iluminando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Comprender los 4 arquetipos de Jung me ayuda a entender mi personalidad completa, ver cómo interactúan los diferentes aspectos y cómo la sombra influye de manera oculta en mis decisiones, emociones y patrones de conducta. Esto me permitió reconocer mis tendencias inconscientes y trabajar activamente e integrarlas para vivir más consciente y auténtica. Os quiero poner 2 ejemplos de sombra para que podáis entender a qué me refiero. Tengo un amigo exitoso que me confesó que suprime los pensamientos negativos para enfocarse solo en lo positivo. Le comenté que esa evasión es justamente el problema que le impedía crecer, porque al navegar sus emociones se desconectaba de su propia verdad y no podía integrar la parte psique que le daba fuerza y autenticidad. Reprimir la sombra le impedía aprender de su miedo, rabia o tristeza y por eso se quedaba atrapado en una positividad superficial. Otro ejemplo lo viví con una compañera de trabajo
que siempre ocultaba su enojo bajo una sonrisa. Parecía fuerte, pero esa represión constante la llevó a sentirse agotada y desconectada de sí misma. Aprendí de ambos que al negar la sombra termina debilitando en vez de fortalecer, porque lo no reconocido sigue actuando en silencio y nos resta energía vital. También os quería comentar los 4 tipos de karma que están basados en los conceptos de yoga. El Sankarma, que es el karma acumulado en todas las vidas; el Paravakarma, que es la parte que me toca vivir en esta vida; el Amikarma, que son las acciones actuales que influyen en futuras vidas; y el Kriyamana Karma, que son las consecuencias inmediatas en esta vida. Relacionando estos conceptos con la sombra, vi que aquello que no integro o niego se convierte en la parte de mi carga kármica, repitiéndose como patrones y experiencias que vuelven una y otra vez hasta que me atrevo a mirarlos de frente. Así muestro cómo lo no resuelto influye tanto en mi presente como en mi futuro, y cómo el trabajo con la sombra es una forma de liberar karma y sanar emocionalmente. Y por último, os quiero mencionar el libro de Dejar ir, de David Hawkins, que explica las 4 formas de manejar las emociones: la represión, supresión, expresión y rendición. La represión significa negar y ocultar completamente lo que sentimos. La supresión implica intentar controlar o ignorar conscientemente nuestras emociones. La expresión puede ser una forma de liberar las emociones, pero de forma descontrolada. Y la rendición es permitir que las emociones fluyan sin resistencia, aceptándolas y observándolas sin juzgar. Esta última forma es la que me dio la verdadera sanación, porque me permitió integrar la sombra, comprender mis emociones profundas y disolver la carga kármica acumulada que se generaba al resistirme o ignorarlas. Este libro, Letting Go, Dejar ir, de Hawkins, es una herramienta directa al trabajo de la sombra, ya que me ayudó a enfrentar lo reprimido y aceptar todas mis partes sin miedo ni juicio. El Dr. Hawkins, en su libro, explica un método de 3 pasos para dejar ir o soltar como parte del trabajo de sombra. Este método favorece la integración del lado oculto al permitir aceptar y procesar pensamientos y emociones reprimidas en lugar de ignorarlas o resistirlas. Los 3 pasos serían: primero, aceptar el pensamiento o sentimiento plenamente, sin empujarlo. El segundo, enfocarme en la emoción de fondo, no los pensamientos que intentan justificarla. Y el tercero es observar sin apego, dejando que pase a través de mí. Esto me da libertad frente a la identificación con pensamientos negativos y permite que la sombra sea reconocida e integrada. La técnica Letting Go de Hawkins la resalto como una forma transformadora de pasar de la negatividad al empoderamiento, porque permite enfrentar los aspectos reprimidos de la sombra. Por ejemplo, si siento miedo al hablar en público, en lugar de ignorarlo, aplico la técnica y observo el miedo sin resistirlo, permitiendo que se disuelva gradualmente, lo que me da más confianza y libertad emocional.